Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este video en donde vamos a revisar las energías disponibles, el clima astral para esta la segunda quincena de mayo. Y aquí van a pasar muchas cosas, así que vamos a partir un poco haciendo una revisión de en qué situación nos encontramos. Y seguimos transitando a esta altura del comienzo de la segunda quincena de mayo, la temporada Tauro. Estamos llegando ya a la temporada Tauro, vamos a comenzar prontamente la temporada Géminis, y aquí tuvimos la luna llena en Escorpio, tuvimos la luna nueva en Tauro, y durante este periodo lo que vivimos fue un proceso bastante intenso de cambio, de muerte, transformación, de estar muy en contacto con nuestras emociones, nuestra sombra, aquello a lo que nos hemos apegado y que de alguna forma tiene que morir, tiene que trascender para que lo nuevo florezca. En ese sentido, esta temporada Tauro y la luna nueva en Tauro justamente era esta oportunidad de sembrar una nueva intención respecto a algo nuevo, algo valioso, una nueva forma de construir, de moldear nuestra realidad. Nuevos conceptos de valor emergen, tal vez el desarrollo de dones, talentos y virtudes a partir de soltar los apegos y volver a la sustancia, volver a aquello que realmente es valioso e importante en nuestras vidas, aquello que realmente nos permite disfrutar la realidad. Ahora, vimos también de que Plutón estaba retrógrado. ¿Qué significaba eso durante este periodo? Es un poco la oportunidad para vivir este proceso de decantar, vivir este proceso de seguir revisando de forma mucho más profunda nuestros apegos, nuestra necesidad de control respecto a la vida e ir soltando capa tras capa tras capa un falso yo, una falsa identidad para conectar con nuestra conciencia. Y esto está eh, con este yo consciente y esto está potenciado durante este periodo, cercano a la quincena justamente, cuando Plutón, planeta regente de Escorpio, el agente de muerte, cambio y transformación, le está haciendo un trígono a el Sol, a nuestra conciencia, lo que nos va a permitir justamente ser mucho más conscientes respecto a nuestros apegos y nuestra necesidad de transformarnos. Hay una fluidez respecto a esta necesidad de transformarnos, de soltar el control. Como esta versión de mí que dice, oye ya, suelta, ya es momento de vaciar, ya es momento de dejar atrás, ya es momento de permitir que lo nuevo llegue a nuestras vidas. Así que bastante positivo esto durante este periodo. Y también este sextil de Neptuno al Sol, que de alguna forma nos permite conectar con una condición mucho más amorosa, sensible, intuitiva. Entonces está esta mezcla bastante potente de energías amorosas, de energías sensibles, empáticas, que nos invitan a perdonar, soltar. Entonces puede ser un periodo bastante regenerativo, bastante cálido de lo emocional. Ojo, justamente, eh, porque este puede ser un periodo en donde tengamos una alta inspiración respecto a ideas o justamente conectar con este lenguaje no verbal, mucho más simbólico a través de los sueños o la vida misma respecto a su despliegue. Entonces, atención a esto, seguir nuestra intuición y realmente permitirnos soltar. Entonces, potente esto durante este periodo. Ahora, de forma mucho más superficial, Marte, el planeta de la acción, de ir en conquista de las cosas que queramos, está en tensión aquí. Entonces, con Saturno, con Quirón, entonces podemos sentir un poco rabia, enojo, frustración respecto a querer que las cosas sean más rápido de cómo pueden ir. Justamente este Saturno son estas limitaciones de la realidad, Cronos poniendo el límite respecto a los tiempos. Entonces, ojo respecto a esto. Con, esta, con este sextil del Sol, con Neptuno hay una fluidez para tomarnos las cosas con calma y comprender de mucho mejor manera, de forma intuitiva, nuestras emociones.
y no apegarnos tanto a ellas. Bien, ¿qué más? Sigue justamente la tensión de Urano con Saturno, estos agentes de cambio y de libertad, pero pidiéndonos madurez respecto a la construcción de esta nueva forma, de una nueva estructura, ya sea propia, la construcción de nuestra libertad y la construcción de una realidad mucho más libre, mucho más integrativa, mucho más humanitaria desde lo colectivo. Eso sigue presente, sigue justamente esta tensión y esta necesidad de llegar a puntos de acuerdo, llegar a este diálogo de este agente, tiempo, responsabilidad, madurez y este agente de libertad, cambio. Ahora, cosas importantes también durante este periodo es la presencia de este cambio de Júpiter, que estaba en Acuario, Júpiter en Acuario, que cambia a Piscis. Vamos a ver si hace el cambio. Que cambia a Piscis. ¿Ya? Entonces, esto es bastante importante durante este periodo por varias razones. Primero, porque durante este tránsito, la presencia de la mente estaba muy activa. Había un poco una exacerbación de energía muy mental, y lo que permite esto es un poco desaguar esta energía de mente, de ideas, de cambio, etcétera. Sobre todo también por la presencia de Urano en Tauro. Entonces, el Sol estuvo aquí transitando, estuvo en contacto con Urano, planeta regente de Acuario. Entonces, la mente estuvo muy presente, dar muchas vueltas a ideas, etcétera. Entonces, la mente estaba tal vez sobreestimulada durante este periodo. Entonces lo que permite esto un poco conectar con otra dimensión, no tanto el hemisferio izquierdo, sino mucho más el hemisferio derecho, mágico, intuitivo, sensible, conectivo, empático. Ahora, punto importante respecto a esto es que justamente lo que permite esto, y ojo y atención acá, porque tenemos a los dos regentes de Pisces en Pisces, o sea, Júpiter, el planeta, el regente clásico de Pisces, en Pisces, y Neptuno van a generar como una enorme potencia respecto a la energía de Pisces. Entonces, nos va a permitir durante este periodo estar mucho más en contacto con nuestra espiritualidad. Vivir este proceso de trascendencia del yo aquí, individual, que está en la tierra, que tiene responsabilidades, deberes, que estamos aquí para conectar con una dimensión mucho más espiritual, universal, mucho más conectiva, mucho más empática incluso, mucho más sensible con lo que me pasa a mí, con lo que le está pasando en mi entorno. Ahora, este tránsito no va a durar mucho, este tránsito de Júpiter por Piscis, pero sí va a recolectar ciertas cosas. Júpiter es este sentido, es esta nueva dirección, es hacia allá me muevo como sociedad también. Y en ese sentido creo que esta energía va a rescatar que la sociedad misma, la misma construcción del ser humano, tiene que tener este componente espiritual, tiene que tener este componente amoroso, tiene que comprender eh, que no sean simplemente normas, leyes, sino que tenemos que integrar la espiritualidad de forma presente y consciente en nuestro día a día como una necesidad y como una responsabilidad. Si no, de alguna forma nos exacerbamos la mente y nos volvemos como robots. Eso se va a vivir justamente, vamos viendo, alrededor de julio ya Júpiter empieza a volverse retro, y ya cercano a las fechas en agosto se devuelve nuevamente a Acuario. Entonces lo que rescata justamente esta visión, este sentido es para allá vamos, tiene mucho que ver también con esta espiritualidad, de cómo integramos esto a una forma de relacionarnos desde el humano. Entonces hay algo mucho más allá que nuestra propia mente, mucho más allá que nuestras propias formas desde nuestra propia concepción, sino que está esto etéreo, esto invisible, esto abstracto,
que tenemos que saber canalizar a ideas que en definitiva van a dar forma a una nueva realidad, a una nueva sociedad, a una nueva construcción de mí. Bien, uy, todos retrógrados por esta fecha. Volvamos entonces. Bien, ¿qué más? Continuemos entonces. Ya tenemos este primer acercamiento y aquí tenemos unos aspectos positivos justamente de Saturno respecto a Venus y Mercurio, y de alguna forma es esta responsabilidad de cuestionar nuestra realidad, esta responsabilidad de preguntarme realmente qué es lo que me entrega gozo, placer y bienestar. En ese sentido, es esta búsqueda de ello a través de la realidad. Bien, continuemos. Y aquí tenemos un poco ciertas tensiones, porque de alguna forma la Luna va a estar haciendo un aspecto, una oposición, como tránsito, muy rápido a Plutón, pero eso se combina después con la presencia y con la entrada de la Luna en Leo. Entonces aquí vamos a ver aspectos de tensión respecto al paso de la Luna por Leo y el paso de la Luna también por los signos fijos, básicamente por Escorpio. Entonces atención respecto al día 16, 17, 18 tal vez. Sí, 19. Son días en donde podemos sentirnos mucho más inestables, en donde podemos sentir ciertas tensiones dentro de nosotros a nivel emocional, justamente. Un poco orientado a esta luna en Leo, es como yo quiero brillar, yo quiero hacer lo que yo quiero en este momento, y de alguna forma la realidad, podemos sentir que la realidad nos pone frenos, por ejemplo. Entonces, es como pones, porque aquí vamos a ver una cuadratura con Urano, cómo ponemos nuestra propia individualidad al sentido de algo mayor a nosotros. No es solamente este deseo de yo querer brillar, sino también cómo nuestro propio brillo tiene una función colectiva. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí Júpiter va a generar una tensión con el Sol. Entonces, ojo respecto a esto, porque de alguna forma esta energía espiritual o esta nueva conciencia puede generar un gran proceso de expansión y mucha fe, mucho optimismo y esta sensación de que todo se puede. Entonces, este yo que quiere las cosas sin límites. Entonces, ojo respecto a esto, como caer en un exceso de entusiasmo respecto a las cosas que se desean realizar, porque de alguna forma Saturno puede ir poniendo límites también. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí ya tenemos justamente la entrada del Sol en Géminis. Entonces hagamos un paréntesis respecto a esto, respecto un poco a la entrada del Sol en Géminis, y tiene que ver un poco también con darnos cuenta de que la temporada de Géminis no solamente está acompañada con un nuevo ciclo, un cambio a nivel energético, sino que también aquí vamos a vivir los eclipses. Entonces va a ser una temporada bastante potente al respecto, ¿ya? Entonces esta quincena, como comentaba, trae mucha intensidad durante este periodo. Cambios potentes. Bien. Entonces, ¿de qué trata un poco esta temporada en Géminis? Y tiene que ver con el desarrollo de la mente curiosa, del preguntarnos cosas, del estudiar, del compartir, del vincularnos, y en ese sentido también tiene que ver con absorber información eh, y vivir nuevos procesos de aprendizaje que en definitiva nos permitan abrir nuestra mente a lo nuevo. En ese sentido, este periodo asociado también a los eclipses, ¿y por qué eclipses? Porque estamos aquí justamente en el nodo norte, que son los puntos en donde se activan los eclipses, en el grado 10 justamente en Géminis, por lo tanto el nodo sur está en el grado 10 de Sagitario. Entonces lo que vamos a estar viendo durante este periodo es un poco la necesidad de cambio respecto a nuestras creencias, soltar las creencias, nuestra forma de ver, nuestra forma en la cual estamos dirigiendo el mundo, para cuestionarnos esto, hacernos las preguntas. En la medida en que aparezca la pregunta,
inmediatamente existe desde nuestra conciencia, dentro de nuestra parte lógica y mental, la necesidad de una respuesta. En ese sentido, la pregunta es lo que abre nuevas puertas una y otra vez. Entonces, existe esta fluidez respecto a este periodo porque vamos a tener justamente Mercurio, planeta regente de Géminis, aquí, en su signo. Entonces está exacerbada esta energía durante este periodo de la mente que cuestiona la realidad, que cuestiona sus propias creencias, que cuestiona su propio sentido de vida. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si abro esta nueva puerta? ¿Qué pasa si hago las cosas de forma distinta? ¿Y qué pasa si cambio o me permito cambiar mi dirección de vida? Potente esto. Ojo aquí respecto a esta cuadratura, vamos a ver más adelante, de que los planetas que vayan transitando por Géminis le van a estar haciendo esta cuadratura a Neptuno, entonces puede ser un periodo un poco borroso, confuso, justamente esta mente va a estar un poco sobrecargada de estímulos, puedo olvidar cosas, me puedo confundir, entonces ojo respecto a contratos, a firmar cosas, porque de alguna forma la mente puede estar un poco volada durante este periodo. Entonces, importante los eclipses. Continuemos. Entonces, ojo respecto a esta energía, como comentaba, aquí se perfecciona la cuadratura justamente con Mercurio. Entonces, mis ideas, mis pensamientos son míos o son colectivos. Entonces, ojo con esta confusión, porque también se da como para engaños, etc. Entonces, atención a eso, pensar, leer, más de una oportunidad si es que van a afirmar algo. Bien, ¿qué más? Sigamos avanzando. Y aquí ya tenemos un poco la entrada de este segundo ciclo que comentaba, cuando la luna ingrese a Escorpio. Ya bueno, aquí ya vemos también una tensión, entonces pueden ser momentos complejos desde lo emocional, puede que nos sentamos mucho más sensibles, porque de alguna forma se activa nuevamente mi sombra, mi necesidad de control, mis miedos, mis inseguridades. Entonces, atención y conciencia respecto a esto para estar súper atentos y alerta respecto a cómo estamos viviendo los procesos a nivel emocional. También va a seguir potente, como comentaba, esta cuadratura de Júpiter, de expansión, de fe, de optimismo y de toda esta conectividad espiritual durante este periodo. Aquí, como comentaba, estos días, entonces cercanos al 23, 24 y 25 pueden ser días bastante sensibles e inestables justamente durante este periodo. Entonces, esta pasadita por aquí, que nos va a permitir estar mucho más en contacto con los apegos, y en la medida en que soltamos los apegos, ¿qué es lo que aflora? Una nueva dirección, un nuevo sentido. Y ahí justamente cuando se activa también este eclipse. Grado 5. A ver. 26 de mayo. Grado 5. Se va a producir este eclipse de luna en Sagitario. Entonces, de alguna forma, el estar consciente de nuestras creencias y cómo nuestras creencias nos da un sentido, una explicación trascendental del por qué aquí, nuestra dirección de vida, etcétera, eso va a estar aquí, un poco puesto a prueba, cuestionando un poco esta realidad. Entonces es cierto que en cierta medida se van a caer muchas creencias que daban sentido a nuestra realidad durante este periodo. Puntualmente espero hacer un video especializado respecto a este eclipse. Bien, continuemos. Aquí ya tenemos la cuadratura de Venus con Neptuno, entonces puede ser un periodo bastante confuso respecto a los vínculos, tal vez. Ojo con la idealización, respecto a las parejas, por ejemplo.
Y aquí, ¿en qué momento? A ver, denme un segundo. Aquí me lo salté. Saturno cambia a retro. ¿Ya? Eso también es algo importante, porque de alguna forma tal vez las limitaciones no van a estar tan potentes o los procesos de construcción no van a estar tan potentes desde lo externo, sino que va a ser un tiempo en donde vamos a estar revisando esta necesidad de hacernos cargo de nuestra realidad. ¿Aquí cuándo cambia? Parece que el día 22. A ver si... 22, 23. Entonces aquí cambia justamente, que es lo que nos va a permitir no centrarnos tanto en la realidad, en lo externo, sino vivir un proceso de maduración de forma interna. ¿Ya? Sigamos. ¿Dónde habíamos quedado? Por aquí, ¿no es cierto? Ahora, este Marte, ojo, porque este Marte ya está generando esta oposición. Entonces ya a fin de mes, cercano al día 26, 27, se va a empezar a dibujar este aspecto de tensión Marte y Plutón. Y los aspectos, sobre todo los aspectos complejos, son bastante intensos entre Marte y Plutón. Entonces podemos ver conflictos a nivel social, justamente este Marte en Cáncer es muy temperamental, muy orientado a la protección de los afectos, justamente, la familia, etcétera. Entonces podemos estar viviendo situaciones un poco complejas dentro de lo familiar, dentro del contexto, como comentaba en el video anterior, pueblo, como gobierno, sistemas de opresión, etcétera. Entonces, el poder versus la gente, básicamente. Y aquí un poco es este destapar del descontento, la rabia, el enojo, la frustración de la gente. Desde esta sensibilidad. Entonces, la parte a nivel emocional puede estar bastante potente, sobre todo también porque esta luna en cierto punto va a conectar con Plutón aquí. Veamos cuándo va a ser. Un poco ya cerrando justamente el día 28, 29. Claro, aquí cerca del día 29 ya vemos esta cuadratura, digo, esta oposición de Marte con, con Plutón, generando mucha tensión interna, mucha rabia, enojo, frustración, lo que yo quiero, etcétera, los límites de la autoridad, etcétera, la propia autoridad interior, lo que te ha dicho la sociedad, a lo que te tienes que apegar. Y eso está mucho más presente también y mucho más inestable, dada la presencia de la Luna aquí en Capricornio y en conjunción con Plutón. Entonces, nuevamente un recordatorio de conectar con las emociones, observar aquello a lo que me ha pegado para realmente vivir un proceso de observar mi necesidad a nivel emocional y ser capaz de entregarme amor, contención de forma individual. Bien, y aquí llegamos al 30. Sí. Entonces, ojo, aquí tenemos este aspecto de tensión, este quincuncio entre Plutón y Mercurio y Venus. Me faltó algo. Entonces, ojo porque tal vez la comunicación, la expresión, podemos caer un poco en ser un poco más agresivos, poco sutiles respecto a la forma de expresarnos. Justamente esta rabia, este enojo, esta forma de expresar puede que tal vez no sea eh, muy directa, en ciertos casos se puedan producir un poco conflictos desde ahí. Desde Venus, ojo respecto al tema de relaciones. Entonces, puede ser un periodo en donde se puedan vivir ciertas inestabilidades a nivel de vínculos, a nivel de relaciones. Y me faltó justamente que aquí, de acerca del día 29-30, Mercurio cambia a retro. Entonces, cuando cambia Mercurio a retro, estamos viviendo este proceso de
de resetear un poco el computador, la mente, para vivir un proceso de desfragmentar las ideas, todo lo que hemos percibido durante el último tiempo en la realidad, como procesar, archivar, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, cuáles ideas funcionan, cuáles ideas no funcionan. Entonces, de alguna forma, es vivir este proceso un poco de silencio. Es como estar utilizando eh, un, un menor, en vez de estar con la mente tan chispeante, es como que se disminuye esto para que los recursos, se podría decir, sean utilizados en archivar, guardar, procesar memoria a corto, mediano, largo plazo. Entonces, este Mercurio retrógrado nos va a estar permitiendo ver cuáles son nuestras formas de pensar, qué es lo que sirve, etcétera, la forma en la cual estamos comunicando, etcétera. Bien, hemos llegado al final de este video en donde hemos revisado justamente los tránsitos para esta la segunda quincena de mayo. Esta segunda quincena cargada con sorpresas. Tenemos justamente el cambio de Mercurio retro, el cambio de Saturno retro, todos los procesos que vimos respecto al proceso lunar, el cambio del Sol a energía de aire, de mente geminiana. Tenemos también los eclipses. Entonces es una quincena cargada con situaciones y con cambios a nivel energético. Bien, espero que estén muy bien. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a este canal, déjenme algún comentario, activen la campanita, lo que ustedes deseen. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Chao.